Hola chicos, bueno, continuamos en programación orientada a objeto en este video, en esta aula virtual con el video número 4, donde vamos a adentrarnos en este caso a los lenguajes de programaciones orientados a objeto y vamos a finalizar esta clase haciendo nuestro primer programa utilizando programación orientada a objeto. Entonces, como les decía recién, vamos a ver los lenguajes de programación orientados a objetos. Eh, Estos lenguajes han tenido una evolución a lo largo del tiempo. El primer lenguaje que apareció con esta metodología fue el Simula 67, específicamente 67 porque fue creado en 1967, que fue el primer lenguaje de programación que incorporó mecanismos para soportar los conceptos orientados a objetos más sobresalientes, como son el encapsulamiento y objetos, que agrupan juntos atributos de datos y acciones, como los métodos que procesan esos datos, la verificación estática de tipos, que se realiza durante el proceso de compilación de un programa, para proporcionar seguridad en tiempo de ejecución para la manipulación externa de los atributos de los objetos. Otro de los conceptos más importantes son, como vimos antes, las clases como plantillas o patrones de objetos, la herencia como medio de agrupar clases con propiedades comunes, la ligadura dinámica, a eso se le llama polimorfismo, para permitir a las clases de objetos que tengan interfaces idénticas y propiedades que se puedan intercambiar. En esta figura, que creo que ya estuvimos viendo en las primeras clases, Simula 67 inspiró el desarrollo de Smalltalk, que es el verdadero primer lenguaje de programación orientado a objetos propiamente dicho. Entonces tenemos en 1967, donde se inaugura este lenguaje de programación Simula 67. Como les dije, lo que tiene en fondo más amarillo son lenguajes puramente orientados a objetos, con Simula 72, perdón, Smalltalk 72, con sus derivaciones en el 80, luego se creó el Object X, a la vez el Simula 67 trajo algo de Eiffel. Por otro lado, el Oberon trajo algo del Módula 2. Como verán ustedes, el C++ trajo del C algunos conceptos importantes. El Java, que tiene sus profundas raíces en Smalltalk, el JavaScript, que los trae también de Java y de Self, y de Perl, y también del lenguaje Perl. Bueno, como verán, a lo largo de las distintas décadas, los lenguajes de programación orientados a objetos han evolucionado y se han adaptado mejor a a nuevas aplicaciones que se crean dentro del ámbito de la programación. El Smalltalk es un lenguaje orientado a objetos absolutamente puro. Es todo, para este lenguaje, todo es un objeto de una clase, y de todas las clases se heredan de una única clase denominada object. Smalltalk afirmó el término método para describir las acciones realizadas por un objeto y el concepto de paso de mensajes como medio para activar estos métodos. La línea del tiempo de la programación orientada a objeto, ustedes la ven acá un poco más descriptiva. Se surge en Noruega en el año 67 con el lenguaje llamado, como les dije antes, Simula 67, que fue desarrollado por Kristen Nygaard y Ole Johan Dahl en el Centro de Cálculo Noruego. Ahí evolucionó. Uno de los problemas de inicio de los años 70 era que eran pocos los sistemas que lograban terminarse, pocos se terminaban con los requisitos iniciales y no todos los que se terminaban cumpliendo con los requerimientos que se usaban según lo planificado. En los años 70, científicos del Centro de Investigación de Palo Alto, Xerox, inventaron el lenguaje Smalltalk, que dio respuesta al problema anterior, es decir, investigar, no planificar. Smalltalk fue el primer lenguaje orientado a objetos puro de los lenguajes orientados a objetos, es decir, únicamente utiliza clases y objetos. En los 80, el señor Strompu de AT&T Laboratorios amplió el lenguaje C para crear el C++, que soporta la programación orientada a objetos. En esta misma década se desarrollaron otros lenguajes orientados a objetos como el Object-C, el Common Lisp Object, Object Pascal, AVA y otros. Hay muchísimos, ¿no?
En el 1966 surge un desarrollo llamado Java, que es con una extensión de Java de C++, y su filosofía es aprovechar el software existente, facilitar la adaptación del mismo a otros usos diferentes, a los originales previstos en un comienzo, sin necesidad de modificar el código ya existente. Y actualmente, o en este periodo de tiempo, la orientación a objetos parece ser el mejor paradigma, no obstante, no es una solución a todos los problemas. Trata de eliminar la crisis que existe en el software. ¿No? Acá se ve del ejemplo anterior, o de lo que se acaba de ver, los distintos lenguajes orientados a objetos puramente puros, ¿no? Así se llama. ¿Cómo podemos clasificar estos lenguajes orientados a objetos? Los podemos clasificar de acuerdo a tres criterios: basados en objetos, basados en clases y orientados a objetos. Los basados en objetos, un lenguaje de programación, es basado en objetos si su sintaxis y semántica soportan la creación de objetos que tienen las propiedades descritas en las unidades anteriores o las videoclases anteriores. Basado en clases, si un lenguaje de programación es basado en objetos y soporta además la creación de clases, que se considera en este caso que está basado en clases. Y orientado a objetos, un lenguaje de programación orientado a objetos es un lenguaje basado en clases que soporta también la herencia. Como verán ustedes, en este gráfico, los lenguajes basados en objetos, Ada, Actor y Clipper, más las clases, tenemos basados en clases como include, más la herencia de los orientados a objetos como C++, Eiffel, Simula, Smalltalk, Turbo Pascal, Delphi, Visual Object y COBOL, Visual COBOL y Ada 95. Estos son ejemplos, existen muchos más, nada más que son ejemplos que se los marco. ¿Cuáles son las características de lenguajes orientados a objetos? Además de las características que hemos citado antes, de objetos, clases y herencias, estos lenguajes deberán tener alguna o todas las características que se van a citar a continuación. Una tipificación estricta, fuerte, muchos tipos de datos, a eso se refiere. La tipificación es el proceso de declarar el tipo de información que puede contener una variable. Los errores de programación relacionados con el número de parámetros, tipos de parámetros e interfaces de módulos se detectan durante las fases de diseño e implementación, en lugar de en tiempos de ejecución. El encapsulamiento, que es deseable que el lenguaje soporte ocultación de la información mediante partes independientes para la especificación y la implementación. Esta característica proporciona un diseño débilmente acoplado que cumple con rigor el principio básico de la inferencia de software, acoplamiento débil y fuerte cohesión entre los módulos de un programa. Y la compilación incremental. Esta característica es una característica en el desarrollo de sistemas grandes en los que las porciones del sistema se crean e implementan de un modo sistemático, poco a poco, etapa a etapa. Esta característica completa la característica de tipificación estricta que soporta partes independientes de implementación específica. Por otro lado, otra de las características es la genericidad. Las clases parametrizadas mediante plantillas, templates o unidades genéricas sirven para soportar un alto grado de reusabilidad, de reutilización. También tenemos como otra característica el paso de mensajes. El lenguaje es conveniente, el lenguaje orientado a objetos es conveniente que soporte paso bidimensional de mensajes entre módulos, lo que implicará módulos débilmente acoplados y diseños flexibles. Esto significa que se deben poder pasar señales entre módulos sin necesidad de tener que pasar realmente ningún dato. El polimorfismo, otra característica. Los lenguajes deben permitir que existan operaciones con igual nombre que se utilicen para manejar objetos de tipos diferentes en tiempo de ejecución. El polimorfismo se implementa normalmente en unión con la herencia. Son absolutamente indivisibles. Las excepciones se pueden detectar, informar y manejar condiciones excepcionales utilizando construcciones del lenguaje. Esta propiedad añadida al soporte de tolerancia a fallos del software permitirá una estrategia de diseño eficiente. La concurrencia
otra característica fundamental. Es conveniente que el lenguaje soporte la creación de procesos paralelos e independientes del sistema operativo. Esta propiedad simplificará la transportabilidad de un sistema de tiempo real de una plataforma a otra. La persistencia, más característica. Los objetos deben poder ser persistentes, es decir, los objetos han de poder permanecer después de la ejecución del programa. Datos compartidos. Los módulos se deben poder comunicar mediante memoria compartida, además del paso de parámetros. Los lenguajes de programación disponibles actualmente no cumplen todas las características que hemos citado anteriormente. No todos las cumplen. En general, los lenguajes orientados a objetos no soportan concurrencia. Este es el caso de C++, aunque las versiones de C++ que siguen el futuro estándar de 4.0 comienzan a incorporar propiedades de concurrencia e incluso también de persistencia. Asimismo, ADA 95, además de concurrencia, soporta la herencia y el polimorfismo. Es decir, no todos los lenguajes soportan todas estas características. Por otro lado, tenemos lenguajes puros, que hemos visto algunos recién, frente a los lenguajes híbridos. Existe un profundo debate entre los usuarios y desarrolladores de la orientación a objeto sobre la decisión del lenguaje a emplear. Este debate no es reciente, aunque sí es en la actualidad cuando este debate se ha acrecentado y ha comenzado a ser decisivo en el desarrollo de la orientación a objeto. Un lenguaje de programación orientado a objeto puro es un lenguaje diseñado para soportar únicamente, nada más, el paradigma orientado a objetos, en el que todo consta de objetos, métodos y clases. Es decir, un lenguaje puro orientado a objetos es únicamente soporta objetos, nada más. Los lenguajes de programación orientado a objetos más populares son el Smalltalk, como dije, y el Eiffel. Mientras que un lenguaje de programación orientado a objetos híbrido, por otra parte, soporta otros paradigmas de programación, tales como el tradicional, el estructurado o el paradigma imperativo, o el funcional, además del paradigma orientado a objetos. Los lenguajes híbridos se construyen a partir de otros lenguajes existentes, tales como C o Pascal, que es el que vamos a profundizar nosotros, que es un lenguaje híbrido, de los cuales se derivan. Es posible utilizar el lenguaje de programación orientada a objeto de un modo no orientado a objeto, y también como orientado a objeto utilizando clases, objetos y métodos. Entonces tenemos los puros, soportan objetos, mensajes y clases, y los híbridos soportan objetos, mensajes y clases, más o el lenguaje tradicional, como es ejemplo típico, lo que vamos a ver es el Pascal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar el Pascal y hacer un ejercicio práctico sobre nuestro primer programa de objetos en Pascal. Vamos a realizar un programa completo en Pascal que muestra un mensaje que dice Hola Mundo en una posición de la pantalla utilizando la programación orientada a objetos. Acá tienen transcripto el lenguaje. El programa se llama objetos 1 y en este type acá vamos a definir nuestro objeto. La palabra reservada es object. Bueno, como les decía, vamos a hacer nuestro primer programa, donde acá tenemos en la sección Type definido nuestro tipo Object. Acá definimos nuestro objeto. En este caso, nuestras propiedades van a ser texto y XY, que serían las coordenadas en la pantalla. XY corresponden a la posición. Recuerden ustedes que lo que vamos a tener en Pascal siempre las coordenadas son las coordenadas cartesianas, donde el eje 0, 0 se encuentra en el ángulo superior izquierdo de la pantalla y la posición X va a estar dada por la línea horizontal y la columna va a ser la Y. La coordenada corresponde a la Y. De tipo de datos byte en este caso y el texto que va a ser una cadena de caracteres o la mundo, como les decía. Nuestros métodos van a ser definidos por procedimientos. Procedimiento fija coordenadas con los parámetros nuevo XY, nuevo Y de tipo byte. Otro procedimiento que fija texto con el mensaje de tipo cadena de caracteres.
Y el procedimiento que escribe lo que va a hacer es escribir, claro. Vamos a definir una variable de tipo mi título, que va a ser de tipo título, y título que es de tipo objeto, ¿no? El procedimiento de título que tiene que ver con fijar coordenadas, lo que va a hacer es fijar en x, y un nuevo valor tanto sea para x como para y. Entonces acá definimos el procedimiento que va a actualizar esas coordenadas. El procedimiento que fija el texto, por supuesto con el paso de parámetros de cadena de caracteres, lo que va a hacer es asignarle al texto el valor de un mensaje determinado. Y el procedimiento título, que lo que va a hacer es ir a un lugar determinado, el procedimiento gotoxy de Pascal lleva el puntero del mouse en una coordenada correspondiente a xy y va a escribir el texto. Entonces tenemos nuestro procedimiento, fijar coordenadas, que fija las coordenadas en un lugar determinado de la pantalla, que fija el texto, que coloca el texto, y el otro que escribe ese texto en cuestión. El cuerpo principal del programa lo que va a hacer es borrar la pantalla. En mi título, punto fijar de coordenadas, le pasamos como parámetro 37 y 12, que corresponde al valor, a la columna 37, fila 12, y en mi título fija texto, lo que hacemos es fijar el texto Hola Mundo, y lo que hacemos es fijarlo, escribirlo a continuación en mi título. Es decir, lo que vamos a hacer es esto. Observen ustedes la corrida de este programa, lo que lleva Hola Mundo a las coordenadas 30 columnas. Acá tenemos 80 columnas por 24 filas. Entonces lo que hacemos es, en 37, 12, que es decir, 37 valor columna para la H, y 12, que es la fila 12 para la H. Así que lo que hacemos la H de Hola Mundo, y a partir de ahí escribimos Hola Mundo en la pantalla. Bueno, chicos, este es nuestro primer programa. Vamos a continuar viendo objetos en un lenguaje de programación híbrido, como es el lenguaje Pascal, que soporta objetos. Eh, Vamos a aprovechar que ya sabemos utilizarlo para volver a hacer otros ejercicios que tengan un poquito más de complejidad. Por favor, cualquier duda que tengan, me la hacen saber, me mandan un mensajito, prueban todos los ejercicios que hay que realizar, hagan las actividades, lean los textos y mándenme el mensaje que fuera. Bueno, nos vemos la próxima clase y muchas gracias.